¿Qué caracterizó el ascenso al poder de los sonorenses? Bueno, los sonorenses era gente que estaba también en la revolución, que estaba ligado a Carranza y que eran un tanto difíciles, era un grupo muy complicado, entre ellos Álvaro Obregón. Era gente secular, no era gente del centro de México que tuviera muchas creencias religiosas y más bien, pues ellos estaban por la revolución y nada más por la revolución. ¿A qué se debió el que en los años 20 surgiera en México una especie de despotismo ilustrado? Bueno, lo que sucede es que en los años 20 los políticos se dieron cuenta de que había una fragmentación muy grande en México. Los caciques locales eran muy poderosos, entonces había este sentimiento de que debería haber un gobierno central muy fuerte, que tenía su sentido, la verdad, pero bueno, por otro lado abusaron ellos después. ¿Qué ideología surgió en México durante el gobierno de Álvaro Obregón? Bueno, al tratar de tener una unidad nacional, nace el nacionalismo revolucionario. ¿Qué grupo se apoyó a Obregón durante su mandato? En los sindicatos, en el ejército y en los trabajadores agraristas. Consistió la crisis política de 1923. Obregón designó a Calles como su sucesor y eso disgustó a muchos. Los inconformes se aliaron con Adolfo de la Huerta e iniciaron una rebelión. Obregón entonces solicitó el apoyo del gobierno norteamericano para resolver la crisis. ¿Quién fue José Vasconcelos? José Vasconcelos fue el primer rector de la Universidad de México y fue secretario de Educación Pública en el gobierno de Obregón. Muchos lo consideran como un hombre de letras, pero también fue un hombre de acción, pues impulsó la creación de muchas escuelas y bibliotecas. Además, fue el primer mecenas de los muralistas. ¿Nos puedes dar un breve resumen de la vida de Calles antes de la presidencia en 1924? Calles era descendiente bastardo de una poderosa familia terrateniente en Sonora. Antes de la revolución era un pobre maestro. Ascendió dentro del cuerpo revolucionario hasta convertirse en gobernador provisional de Sonora en 1917 y más tarde ministro de Gobernación. Durante el mandato de Obregón, llegó a ser presidente a los 47 años. ¿Cuáles fueron las principales características del gobierno de Calles? Calles buscaba establecer un programa de desarrollo económico de corte capitalista y nacionalista. El Estado no se opondría a los terratenientes ni al capital con condición de que sirvieran a los intereses nacionales. Este nacionalismo provocó enfrentamiento de campañas petroleras estadounidenses, sindicatos ferroviarios. ¿Quiénes fueron los aliados políticos de Calles? El general Joaquín Amaro, que tenía el cargo de ministro de Guerra, y Luis N. Morones, que al principio había jugado la carta obregonista. Se convirtió en brazo derecho de Calles. ¿Cuáles fueron las principales crisis en la política de la administración de Calles? Crisis de las relaciones entre Estados Unidos y México por petróleo, crisis de reelección y crisis de las relaciones Iglesia-Estado. ¿Nos podrías contar brevemente sobre el conflicto con Estados Unidos? Surgió cuando Calles se negó a refrendar los acuerdos negociados con Obregón. Las compañías estadounidenses reaccionaron violentamente, por lo que la actitud de Morones y Calles se endureció. La crisis fue resuelta cuando Calles hizo la concesión deseada. La ley del petróleo no sería retroactiva. ¿Qué sucedió en la crisis de la reelección? Los obregonistas lucharon por quitar la norma constitucional que impedía la reelección. Para lograr su objetivo necesitaron de la intervención de Obregón en las elecciones al Congreso. ¿Cuáles fueron los principales problemas que estaban en interacción en 1926? La reforma constitucional y la sucesión a la presidencia, la guerra cristera, la huelga ferroviaria, la insurrección de los indios yaquis en Sonora y la amenaza de una intervención estadounidense. Con respecto a la relación Iglesia-Estado, ¿cuál fue la política de Calles y cuáles fueron sus consecuencias? Calles adoptó una política anticlerical.
La gente respondió violentamente y estalló la guerra conocida como la Cristiada. Los ciudadanos se enfrentaron al Estado y su ejército. El anticlericalismo fue legado del racionalismo del siglo XVIII, la liberación del siglo XIX. La Constitución de 1917 dio al Estado el derecho de control sobre la profesión eclesiástica. En 1926 se aprobó la legislación que transformaba las infracciones religiosas en delitos criminales, y los obispos respondían suspendiendo el servicio religiosos. El Estado trató de lograr un compromiso con la Iglesia. El conflicto fue apaciguado de acuerdo al plan trazado por Monroe. ¿Qué sucedió después de que Calles dejó la presidencia y por qué se le conoce a ese periodo como el Maximato? Álvaro Obregón fue asesinado al día siguiente de su reelección. Calles confió la presidencia provisional a Emilio Portes Gil. Calles pronunció su testamento político con el que daba por finalizada la era de los caudillos y abría la era del Estado institucional, lo que ocasionó la fundación del Partido Nacional Revolucionario. En las elecciones de 1929 se enfrentaron Pascual Ortiz Rubio y Vasconcelos, pero las elecciones fueron fraudulentas y Ortiz Rubio ganó. Calles, sin necesidad de asumir la presidencia, hizo y deshizo y controló todos los ministerios, por los que fue apodado el jefe máximo, y de ahí el nombre de Maximato, a este periodo. Portes Gil fue difícil de manipular, pero durante la presidencia de Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, los ministros seguían las órdenes de Calles. Bueno, estamos aquí con don Carlos Rivera, mi abuelito, y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿En qué año naciste, Tito? En el año de 1926, 20 de agosto. Ok, ¿y cómo estaba la economía en esas épocas? Muy bien. Me recuerdo más adelante que mis padres decían que estaba en muy buenas condiciones. ¿Y en qué trabajaba tu papá, Tito? En un departamento de telas de blanco del centro mercantil, una casa francesa muy importante. ¿Y el dólar más o menos en cuánto estaba? Estaba a la par, más o menos. A la par. Ok, entonces pues en ese tiempo la economía estaba buena. Sí. Sale. Bueno, muchas gracias, Tito. Hola, mi nombre es Eduardo Esclavo y voy a entrevistar a Cristina Khalil acerca del Manifiesto a la Nación. ¿Cuáles son las causas de la creación de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa? No, pues una de las principales causas es la creación de la Ley de Calles, en la que prohibía la participación de la Iglesia en la vida pública. Entonces esto hace que toda la Iglesia tenga muchas controversias contra esta ley. Y dice que han derramado todos tanta sangre y han participado tanto en esta lucha que quieren ser escuchados. Buscan libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de enseñanza, todas las libertades en general. Por lo tanto, quieren que con este manifiesto ser escuchados y que tengan todas sus libertades. Y por eso también sus lemas son: Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, Dios, patria y libertad. ¿Qué cosas buenas trae Gorostieta al ser el jefe militar del movimiento libertador? Este movimiento no tenía tanto un plan ni una organización, y él crea como un solo ejército cristero en vez de muchos ejércitos. Entonces les da un orden y un plan para que todos sigan adelante y más unificado. ¿Qué opinaban acerca de la Constitución de 1917? No estaban a favor de la Constitución de 1917, ya que la Constitución de 1857 eran la que apoyaban, ya que en ella sí apoyaban a la Iglesia y le daban muchas cosas, pero obviamente quitando las leyes de reforma, que esa también prohibía muchas cosas de la Iglesia. Entonces la Constitución de 1917 no les parece y proponen hacer un plebiscito en el cual preguntan a todo el pueblo y quieren integrar lo que el pueblo dice a la Constitución. Entonces esto es como una nueva forma en la que la Constitución se va a ir reformando mientras el pueblo opina, y así hacen una verdadera Constitución mexicana. ¿Y cuál es el papel de la mujer en esta época? Dicen que la mujer toma un papel muy importante, no solo los hombres,
y dicen que no solo los hombres están interesados en resguardar las instituciones, por lo tanto quieren que la mujer participe más y dicen que ella debe de votar y participar en los plebiscitos. Muchas gracias. No, gracias a ti.